Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, esta es la última semana del mes de mayo. El viernes 31, Día de San Fernando. día suyo. Sí, sí, Día de San Fernando, patrono de las Canarias. ¿Usted cumpleaños día? No, ¿No? cumple en octubre. ¿Usted cumple en octubre? 10 de octubre, sí. Ustedes somos del mismo mes que yo. Sí. Oiga, ahora que usted estaba hablando de Oscar Wilde, ¿usted se recuerda que ese gran, otro dramaturgo inglés, Graham Greene, era muy amigo de Panamá, muy amigo del general Torrijos, pero muy amigo de Chuchú Martínez? Lo menciona mucho en su libro del general Torrijos. Sí, bueno, es que en realidad la figura de ese libro Es Chuchú Martínez, no Torrijos. no era Torrijos, porque Graham Greene era un hombre, como esos dramaturgos, captaba mucho la personalidad. Un bohemio, Entonces un día yo, conversando con él, además tomaba con... un dipsómano, pero... era un hombre agradable. Y Uno además, de los nuestros. No, una de sus virtudes era que tomaba. Sí. No vamos a estar también hablando mal de los borrachos, ¿no? Y él me está indicando que me arregle la corbata. Silvia siempre está detrás de eso. Él me decía, yo le pregunté, porque él, fíjese cómo era un mediodía con Graham Greene. Usted almorzaba con él y él pedía un vino, una botella de vino, y terminaba con un coñac. El almuerzo. Se iba a descansar una hora y regresaba y pedía una botella de whisky. O sea, tú tenías que acompañarlo en ese proceso. Y yo siempre pensaba cómo él aguanta tanto. Tertuliano. Y era un hombre extraordinario. Un día yo le pregunto, oiga, doctor, ¿usted quién considera usted es el dramaturgo más poderoso de Inglaterra? Dice él, yo. Y entonces yo le pregunto, ¿y Oscar Wilde? Dice, no, yo hablo yo sobre la tierra. Oscar Wilde es de otro mundo. Ahí está. Mire la admiración que ese hombre sentía. Y Graham Greene murió en el 91 de leucemia, por ahí. Y Oscar Wilde murió a los 46 años. En París, solo y triste. Y póngase a pensar nada más, si ese hombre hubiera vivido unos 10 años más, ¿no? Un hombre que escribió el retrato de Dorian Gray, la importancia de llamarse Ernesto, un hombre de una inteligencia y una agudeza en su lenguaje. Era muy difícil ganarle una disputa. Una tertulia. Además, el hombre sentía tenía la salida... un desprecio absoluto, ¿no? Por todos sus ricachones, porque él era un hombre talentoso, de un talento tan multifacético, que se reía. Sí, como buen irlandés, Llevó la homosexualidad abierta, retando a toda esa aristocracia. Era el epítome del dandy. En ese momento le llamaban así. Uno se pone a pensar, ¿no? Estos grandes hombres, estos grandes pensadores. Que murió a los 46 años. Y Graham Greene, que es tremendo escritor. No, muy bueno. Uno de nuestros amigos aquí. Nuestro hombre en La Habana, yo creo que es una... ¿Sabes? Tanto así que John Le Carré, que le entrevisté, recién sacó El Sastre de Panamá, dijo que él estaba inspirado en ese libro. Tú sabes que cuando Graham vino por acá, Graham Greene, él tenía ganas de hacer algo. Y entonces... Además de chupar. Sí, porque él era un hombre intelectualmente, todo le preocupa. Y usted se encuentra con ese gran talento panameño, Chuchú Martínez, poeta, escritor, profesor de matemáticas, filosofía, doctor. Eran dos hombres de gran talento. Entonces, Torrijos lo manda a decir, bueno, ¿qué le podemos dar a Graham Greene para que haga algo? Pues? Entonces lo nombramos embajador plenipotenciario para negociar todo. Hola. Y entonces él iba a Nicaragua, iba a hablar con los guerrilleros, hablaba con Fidel Castro. Pero el hombre que más lo maravilló a él aquí en Panamá fue ese gran panameño, Chuchú Martínez. Que Dios los tenga a todos en la gloria. Así es. Oiga, hablando un poco ya, dejando las anécdotas a un lado, ahora le cuento otra que me pasó el viernes. Sí, es que se la puedo contar. Oiga, las elecciones en Europa. Y le voy a explicar algo. Preste la atención a lo que ocurrió. En Francia. En Europa en general. No, pero en Francia en particular. Vamos a verlo todo en su conjunto primero. Pero fíjese, Fernando, ¿por qué nos debe interesar eso a nosotros? Porque eso es parte de lo que está ocurriendo en este mundo tan complicado y que tiene efecto en nosotros, no nos engañemos. Fíjese, la primera cosa, la votación de este domingo fue una votación de la más alta de los últimos 20 años. El 51%. España fue 68.9, casi 70%. Y en muchos países, bueno, el promedio
Acuérdense que estaban votando los 28 estados de la Unión Europea. En términos globales, el bipartidismo que forman los partidos populares y los partidos socialistas de Europa pierde la mayoría absoluta. Ya no son esas dos fuerzas las que determinarán la mayoría absoluta. Están por el 46%. En términos globales, los partidos que más votos ganaron fueron los partidos liberales y los verdes. Y particularmente los verdes, que lo hicieron extraordinariamente bien en Alemania. En Francia se convirtieron en la tercera fuerza electoral, para que tengan ustedes una idea. Y siempre había sido un partido marginal. Sí, pero este es un partido con fuerza. Y una cosa importante es que la ultraderecha, que se vaticinaba que iba a tener un mayor desempeño, llega a tener ahora, después de los últimos conteos que tenemos, el 23%, pero está dividida en 3 fracciones. O sea, no es lo mismo la derecha la ultraderechista, la Le Pen y Matteo Salvini en Italia y Hungría, que la derecha polaca, por ejemplo. Entonces, ellos se dividen en 3 y una fuerza fragmentada en 3 no tiene el mismo efecto que si fuera un colectivo. No llegaron a tener lo que se esperaba que iba a tener. De manera que, en términos generales, podemos decir que el eurocentrismo salió victorioso. Europa, porque las fuerzas proeuropeas controlan el 75% del Parlamento. Pero lo interesante de todo esto es, y es por eso que te digo lo ocurrido en Francia. Voy para allá. Francia es un experimento, está jugando con candela. Bueno, eso es parte de lo que quiero traerle a colación. En España, pero en Portugal ganó el socialismo abrumadoramente. En España ganó Pedro Sánchez. También el socialismo. Ganó las europeas con 20 de los 54, desplazando al Partido Popular. Que baja de 46 a 30. Sí, y quedó Pedro Sánchez ratificando el liderazgo del Partido Socialista, que además queda con 20 diputados europeos, lo que le da el mayor peso. Es la bancada más grande de los socialdemócratas, de los socialistas. Que sí llegan unificados. Que sí llegan unificados, correcto. En Italia ganó abiertamente, con el 53%, la fracción de Matteo Salvini, que podría estar tentado a independizarse de los 5 estrellas que quedaron de tercero. Con un discurso antieuropeo, antimigratorio fuerte. Ganó también ampliamente en Hungría. Lo que pasó en Francia es digno, como se dice de Fernando, de análisis especial. Aunque Le Pen ganó, fue la más votada, perdió con respecto a hace 4 años. O sea, perdió un diputado, quedó con el 22%, quedó con 22%, y las fuerzas de Macron, que hace un año y medio eran casi prácticamente imbatibles. Quedó de segunda, seguido de tercer lugar por los verdes, y muy atrás, pero muy atrás, los republicanos y los socialistas. Casi prácticamente desaparecieron del mapa. Pero que Steve Bannon esté detrás de la señora Macron, quiere decir que el tipo está entendiendo. De Le Pen, quiere decir que el tipo está entendiendo cómo es el sistema político europeo. Sí, pero a pesar de todo lo que se vaticinaron las encuestas, el desempeño general de la ultraderecha no llegó a las expectativas que tenían, y además llegaron fragmentados. Vuelvo y reitero, a pesar que en Polonia ganó la derecha, es otro tipo de derecha. No es la misma posición antieuropea. Ahora, le quiero explicar una cosa que usted debe tener para cuando lo traslademos a Panamá. En Europa triunfó la diversidad en contra de la fragmentación. ¿Por qué le hablo de la diversidad? Porque el Parlamento Europeo hoy tiene más expresión de la diversidad de las fuerzas europeas, porque la proporcionalidad con que se hace la distribución funciona exquisitamente. Le doy un ejemplo. En España, el Partido Socialista obtuvo el 33% del voto y obtuvo el 37% de los diputados. Eso se llama proporcionalidad.
Usted no puede tener 33% y tener 50% de los diputados. Sí. O sea, sacó 20 de 54. Usted divide 20 entre 54, le da el porcentaje, 37. Y el partido obtuvo el 33% del voto. O sea, esa proporcionalidad mantiene lo que busca una democracia, que los partidos, y se va distribuyendo eso en función de esa proporcionalidad. Eso no pasa en Panamá. No. Es una cosa que quiero decir. Por eso que creo que en Europa no se impuso el fraccionalismo, se impuso la diversidad, porque Europa es diversa y a pesar de todas las confrontaciones con los Estados Unidos, y a pesar de Steve Bannon, y a pesar de la bulla que han hecho, los que van a estar representados en ese Parlamento no tienen la fuerza para determinar absolutamente nada con respecto al futuro de España, nada más que introducir elementos nuevos del debate. Eso quiero que lo tengamos claro. El que ha quedado aislado de todo esto ha sido Inglaterra, que además de este problema ha quedado atrapado ella misma en el Brexit. Están atrapados en una... ellos quieren salirse de Europa, otros no quieren salirse y han quedado atrapados en un callejón sin salida. Esto le costó, ya le dije, el puesto a la señora May. Y en Inglaterra ganó un partido que se llama el Brexit. Para que usted vea, bueno, no era otra forma, porque en Inglaterra no le estaban parando muchas bolas a estas elecciones. Recuerde que si se produce la salida de Inglaterra de Europa, todos los diputados tienen que irse. Se van. Y se distribuye proporcionalmente. En todo el espectro. Por ejemplo, esa proporción le tocarían 5 diputados a España. A cada uno de los partidos le tocará uno. Para que vea lo que es la proporcionalidad. Porque la democracia sin proporcionalidad para garantizar la representación de las minorías no tiene esa garantía de aceptar la diversidad, que es lo normal en el mundo. Bien, eso es lo que pasó en Europa. ¿Qué importancia tiene eso para nosotros? Que esa Europa no se fragmenta, esa Europa tiene que buscar un camino a la negociación de lo que está ocurriendo. Una Europa dividida, ¿a quién le conviene? A Putin. El hombre que apuesta a la división de Europa es Putin. ¿Y quién ha hecho más por la división de Europa? Estados Unidos, el presidente Trump. Ese ataque a Alemania, ese ataque a Francia, esa burla a la señora May, esa falta de entender que Europa es un aliado estratégico de Occidente, históricamente, Fernando. Y es la democracia más sólida. Esa victoria puede estar replanteando ahora un mapa nuevo geopolítico. Ojalá los que entran en el nuevo gobierno tengan la visión de entender este nuevo marco que se abre. Europa necesita voltearse hacia nosotros, que somos el continente de la esperanza para ellos, y nosotros debemos adelantar, nosotros los panameños. Por eso es importante entender lo que está ocurriendo. Mientras eso está pasando en Europa, el presidente de los Estados Unidos arribó este fin de semana a Tokio, a Okinawa primero y a Tokio. Desde allá, el presidente no deja de mostrar su fascinación por los dictadores. Kim Jong-un, ¿se acuerda? Sí. Había enviado un tuit atacando violentamente al ex vicepresidente Biden, en que lo llamó imbécil, le dijo de todo. Y el presidente Trump dice que él piensa que lo que dijo Kim Jong-un es un mensaje para él bueno. Mira, en vez de condenar lo que este caballero que tiene sobre sus hombros cualquier cantidad de asesinatos, este es un régimen dictatorial. Cerrado y que no hay oposición. Ahí todo el que está opuesto lo matan. Y él lanza unos misiles, dice Trump que algunos de su gobierno vieron esto con preocupación, pero para él no, porque esto es una pequeña ermita, esto no es gran cosa. Pero sí le interesa Siria, ¿no? Con una prehecha acusación de uso de armas nucleares. De armas químicas. Los Estados Unidos no han usado armas químicas en este mundo. A ver, si no, miren Vietnam. ¿Por qué me preocupa esto? Porque los Estados Unidos están más cerca de los dictadores que de las democracias. Esto es peligroso. Estas obsesiones de ese equipo por estar viendo los males. Ves en América Latina, centrado en Venezuela, se olvida de la crisis de Argentina, de la crisis de Centroamérica, que la tiene al lado. Todo Centroamérica. De la crisis de Colombia.
de la crisis de Venezuela, perdón, de Brasil, de Venezuela es una crisis en desarrollo. Entonces creo que esta situación nos debe llamar la atención porque los Estados Unidos está en el proceso de desplazar 1.500 tropas especiales, incrementando la tensión en Siria, perdón, con Irán. Y esto nos debe llamar la atención y además acaba de autorizar una venta de armas a Arabia Saudita por $8.000 millones. Por eso que no querían investigar la muerte de Jamal Khashoggi. Entonces, cuando uno se ve esas cosas, uno se pregunta, ¿sobre cuál democracia los Estados Unidos no puede estar hablando? Si le está permitiendo a Putin ser más fuerte en Europa, debilitando un aliado estratégico. Si nosotros estamos envueltos en esta guerra comercial, fíjese que ahí Ramiro Guerra nos mandó yo no sé si usted la recibió. No. Bueno, le manda saludos y nos mandó un documento. Fíjese esto de la guerra comercial. ¿Cómo eso está afectando a América Latina? Tomo algunas de las ideas de Ramiro y pongo los estudios que tengo. En términos generales, esta confrontación de los Estados Unidos con China Popular está intentando llevar a América Latina a una posición de blanco y negro a favor de los Estados Unidos. Nuestra posición debe ser un entendimiento entre los Estados Unidos y China. Esa es nuestra posición. Claro. Porque así ganamos todo. Fíjense lo que está pasando ahora mismo con Argentina. Argentina, ante esta guerra y ante los aranceles que China le puso a la soya, ¿qué le ha pasado a la soya argentina? Ha caído de precio. Claro. Argentina deja de percibir 1.500 millones de dólares y se agrava la crisis de exportación de soya en Argentina. A Macri, que es tal vez el único aliado que, bueno, un hombre que está muy cuadrado con Estados Unidos. Sí, pero igual Macri ha tenido que recurrir a China Popular para el financiamiento y el sostenimiento del peso argentino. Sí, es que si te lo niegan en un lado, tienes que buscarlo en otro. Y la mayoría de nuestros países en Sudamérica tienen como socio comercial de compra de materias primas a China. China. Y nosotros en Panamá tenemos también esa vinculación. Y yo estoy de acuerdo que hay que hacerla con la mayor transparencia posible, defendiendo los intereses panameños. Fíjense, nosotros hemos sido aquí bien claros. En este caso del cemento, por ejemplo. Y en caso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China, nosotros hemos planteado la necesidad que las normas técnicas en materia de medicina, cemento, industria, las pongamos en claro para que ellos se conviertan en un valladar de que no nos estén mandando productos ni contaminados, ni de baja calidad para competencias ilegales. Eso es dumping. En eso estamos 100% de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo en que para Panamá es estratégico la presencia y nuestra relación con la República Popular China. Entonces, esta situación con Mediano Oriente encendido, con el norte de África, entre Libia, Argelia, Sudán en plena convulsión, ahora entra Camerún. Les voy a hablar sobre Camerún, un país que poca gente habla y que afecta a Nigeria. Todos estos países que tienen este efecto, las crisis que hay en el Mediano Oriente, esta redistribución general del comercio mundial no va a afectar a nosotros. Y está provocando una detención del crecimiento global y particularmente una detención del comercio. Y termino en nuestro continente. Fíjense la situación de Venezuela. En los primeros meses de López Obrador ha caído el crecimiento de México. Y ya quiero que lo tengan en la mente porque de eso les voy a hablar como tema central a la vuelta del país. Todos estos discursos excesivamente optimistas o simplistas, que vamos a resolver el problema de la economía. El problema de la economía no se resuelve. Por eso yo siempre he sido insistirle a ustedes que tenemos que cuidar nuestra estructura económica, porque la estructura política la resolvemos en unos meses. Bueno, ya tenemos un nuevo presidente. ¿Eso es garantía de que vamos a tener un crecimiento? No. Eso no es ninguna garantía de nada. De nada. Pero tenemos que construir una cosa así. Pero quiero llamar la atención a esto porque López Obrador en sus primeros meses prometió auge. Mira lo que está ocurriendo. Mira lo que pasa en Nicaragua. Fernando, yo nunca había visto esto. Que universidades estén borrando los expedientes de los estudiantes para que no ingresen. Hay que ser perverso. Sí. O sea, si usted es estudiante nicaragüense y usted está en contra del caballero presidente Daniel Ortega,
y usted por alguna razón salió del país, entra porque salió exilado, usted va a la universidad a pedir su récord académico y usted parece que usted está muerto. No Está estuve por ahí. asesinado académicamente. ¿Qué le parece esa nueva ala de represión? Hay dos detenidos periodistas. Sí, pues. Mire esto, yo nunca había visto, ¿usted ha visto eso alguna vez? Que, bueno, te exilian, pero tú vienes y buscas tu crédito. Bueno. Imagínense que ahora resulta que... Es más, la autonomía de las universidades es para eso, exactamente. Y dice la rectora de la Universidad Central Estatal que fue que los estudiantes borraron los créditos. Oye, ¿qué se le ocurre pensar que eso puede ser así? Borrar años de su vida por... Y por último, en Venezuela. ¿Se acuerdan que les dije que en Oslo, en Noruega, se estaban haciendo contactos y que los contactos de la semana pasada fueron entre la diplomacia noruega, los grupos de Guaidó y los grupos de Maduro en forma independiente? Bueno, ahora se autorizó que para esta semana ya están las delegaciones, si no llegando, están en Oslo para negociar entre ellas ya. Es un paso, Fernando, importante. ¿Y a qué se debe ese paso? Uno, a que la oposición siente el peso del error que cometieron al apresurarse en el golpe de Estado. Sí, está resintiendo, ¿no? ¿Sí? La necesidad. Y segundo, que el régimen de Maduro necesita oxígeno. Y creo que hay condiciones para impulsar esa negociación. Ahí es donde América Latina debiera hacer un impulso especial. Esta es la situación global que tenemos en Panamá. A la vuelta, hoy comienza, Fernando, deberían comenzar las sesiones extraordinarias, están llamadas para las 3:30 de la tarde, se reanuda el juicio de Ricardo Martinelli. Tenemos algunas noticias importantes que están ocurriendo en el acontecer nacional. Quisiera hablarle sobre las principales cosas que en materia económica quedan como las prioridades pendientes que debe arrancar el gobierno de Laurentino Cortizo, y reitero solamente lo siguiente: todo simplismo o exceso de optimismo pone en la comunidad perspectivas demasiado altas, y eso no es lo que hay que hacer cuando nos encontramos en situaciones como esta. Hay que hablar las cosas como son. ¿Se va a hacer diferencia? A lo mejor, esperamos que sí, esperamos que lo hagan bien. Lo que no podemos estar diciendo que todo va a salir bien y que vamos a arrancar una nueva vida. No. El sector agropecuario, ¿usted lo va a transformar de un día a otro? No. No se puede. Okay. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas. Así es.